Cami, vamos a ahora cambiar de tema. Nati, te voy a presentar otra parte de este programa que todavía no conocías porque a falta de un Javi hay dos Javis en este programa. Igual lo conozco, ya te digo. Ah, sí, claro, claro que sí. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de Javi Luqui. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Javi, Nati, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos cuáles son las novedades del censo que se realizó en mayo del año pasado. Ya había unos primeros resultados. Y ahora, hoy, la novedad con datos provisorios, Unos ¿no? segundos primeros resultados. Claro, así más o menos como dicen, porque en mayo pasado se habían conocido resultados provisorios de, en total, 47 millones de habitantes. Esa era la cifra oficial que había dicho el INDEC, 47.3 millones de habitantes, pero ahora nos encontramos con una pequeña sorpresita. Somos 1 millón menos de lo que creíamos. Acá no sé si se puede ver en... Increíble. En la pantalla Bien, grande, ahí está. divino, En se total, ve dijo el bárbaro. INDEC oficialmente hoy, una conferencia que ofreció su titular Marco Labaña con los resultados provisorios. Ahora vamos a decir qué tipo de provisorios son. 46.044.703 habitantes en la República Argentina y hay 17.8 millones de viviendas. 46.044.703 campeones del mundo. Así Podemos es. decirlo. Y algunos que hayan nacido en el medio, ¿no? Antes del 18 de diciembre nacieron un par. No éramos Sí, sí. campeones del mundo ahí todavía. En ese momento no, En bueno, ese pero- momento no, qué tremendo. Éramos, Más o pero menos. no lo sabíamos. Exacto, bueno. A ver, Bueno, y este dato, ¿por ¿no? qué? Hombres y mujeres Sí, también, ¿no? y- Eso es importante. Así es. Hay, bueno, lo que ya pasa en todo el mundo, que hay más cantidad de mujeres que de varones, pero también destacaron las autoridades del INDEC que creció la diferencia. Hay una mayor cantidad de mujeres que en el censo previo de 2010. Y tenemos también un 0.02% de personas no binarias, la famosa Claro. X. En total son 8.200 personas en la República Argentina que no se identifican con género ni masculino ni femenino. Bueno, Que interesante fue ese una dato. novedad, Claro, ¿no? primera Y que se vez. incorporó en el censo por primera vez. Bueno, y después, ¿qué viviendas? ¿Qué A otra ver. Viviendas, tenemos, como bien dice ahí, 17.805.711 viviendas en la República Argentina, la gran mayoría viviendas particulares y algunas, unas 25.000 nada más, viviendas colectivas, ¿no? Que eso vendría a ser... Digamos, esto es importante aclarar porque viviendas colectivas no incluye las viviendas en villas de emergencia, villas miserias, barrios populares, como se lo llame, sino que son esas viviendas de barrios populares se cuentan como viviendas particulares, sino que viviendas colectivas se refiere a paradores, gente que vive quizás, bueno, autoridades o personas de la iglesia que viven en conventos, Bien, etcétera, perfecto. institutos de menores, etcétera, ese tipo de viviendas, Bueno, básicamente. estos son los primeros datos. Va a haber más, seguramente el INDEC va a ir desagregando un poco esta información, porque todos recordamos, si participamos del censo, si pasaron por tu casa o si no lo llenaron ustedes o si lo llenó alguien de manera virtual, que había muchísimas más preguntas. Sí, había muchas más preguntas, exactamente, se va a ir desgranando, como bien decías, de a poco, porque esto también es importante aclarar. Marco Labaña, el titular del INDEC, aclaró que estos también son resultados de alguna forma provisorios, como dice el censo. ¿Por qué? Porque si quieren podemos aclarar la diferencia favor. entre mayo pasado y esta. Dale, dale. ¿no? En el INDEC lo que dijeron es que en mayo pasado el resultado, por ejemplo, de 47 millones de habitantes obedecía a que eran proyecciones de lo que se algunas censó muestras, ese día. digamos. Claro, exactamente. Una proyección a partir de una muestra de lo que se censó ese mismo día. En cambio, lo que tenemos ahora, hoy, que se reveló hace un par de horas nada más, es el censo estrictamente dicho. Todo lo que, en este caso, población, vivienda, sexo, etcétera, se censó el 18 de mayo del año pasado. Claro. Es decir, puede ser que en ese censo haya habido faltante, Alguna gente que no fue diferencia. censado. Pero da gusto a por poco eso- esto, ¿no? Sí. Digo, porque uno imaginaba tal vez que se iban a dar a conocer otros datos más importantes, como por ejemplo lo que es el empleo, la situación de indigencia, la situación social. Sí, la situación habitacional también, ¿no? Porque ahí se midió Habitacional. cuántos baños hay, cuánta gente vivía bajo el mismo techo, Exacto. digamos, cuestiones que hablan de hacinamiento y de condiciones de vida. Sí, la realidad es que los datos fueron publicados con varios meses de atraso. Se suponía que estos datos debían estar como mucho 90 días después del día 18 de mayo, o sea, en agosto. Así que viene de a poco Claro. la cosa. Esperemos que los próximos meses sigan revelándose más. Un ex economista de Juntos por el Cambio habría puesto el año pasado 47 millones, más menos 1 millón, ¿no? Y entonces quedaba dentro, contemplado dentro de los un de par de, márgenes. sí, un par de economistas. Un par de economistas. Sí, sí, sí. Bueno, Javi, también se comienza a hablar, el INDEC acaba de publicar esto, pero lo cierto es que muchos le prestamos mucha atención al INDEC en un periodo especial del mes, que es cuando difunde el índice de precios, que todavía
no ha llegado el momento, llegará a mediados de febrero, pero ya hay algunos relevamientos que empiezan a cerrar el mes de enero. ¿Y qué dicen, Javi? Exactamente, recién a mitad de próximo mes se va a saber el IPC oficial del INDEC, pero como bien decís, ya están los resultados de las consultoras privadas que anticipan que hay un aparente nuevo aumento de la inflación entre diciembre y enero de entre medio o hasta incluso 1 punto. Epa, o sea que estamos hablando de cuánto. Arriba del 5 seguro, entre el 5 y el 6. Sí, así es. En la mayoría de las consultoras dan entre 5.2% y algunas se arriesgan incluso más de un 6%, como podemos ver acá, contra la de diciembre, oficialmente, por lo menos la del INDEC, que había sido de 5.1%. Dale, bueno, si fuera 6... O sea, si es 5,2 le va a costar a Massa porque venía diciendo que era sendero decreciente. Si llega a 6, es una complicación enorme para Sergio Massa. Primero, digo, la pauta estaba prevista en que se acerque más al 4. Y ahora estamos hablando de que quieren por lo menos ajustar los precios justos a un 3%. O sea, a la mitad de lo que supuestamente va a dar en enero. Sí, hay que decir... Sí, a ver, hay que decir que 6% es la proyección de las consultoras más arriesgadas para el límite superior. También hay que decir que en los últimos meses, en general, las proyecciones privadas dieron varias décimas por encima del índice oficial, así que habrá que esperar los resultados oficiales. También es cierto que este mes las consultoras relevaron por encima del mes pasado. Bueno, estamos hablando de Massa y justamente lo hemos llamado, está hablando porque tuvo reunión con la mesa de enlace. Lo escuchamos un momentito a ver qué está diciendo. De algunas lluvias en algunas regiones y entendemos que eso de alguna manera trae alivio al sector, pero también entendemos que hay muchos ciclos productivos que se cortaron y que eso generó que la sequía en algunos casos haya cortado definitivamente ciclos productivos y haya perjudicado a una enorme cantidad de productores agropecuarios en la Argentina. Ustedes saben que para el gobierno el campo es un actor central de la economía, no solamente a la hora de ayudarnos a consolidar exportaciones y ser jugadores centrales en la política alimentaria global, sino también a la hora de discutir la problemática y tratar de tender una mano y usar todas las herramientas que tiene el Estado cuando nos encontramos con productores agropecuarios en dificultades. En la Argentina hay algunas provincias que ya han declarado su emergencia en su totalidad. Es el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y la provincia de Chaco. Hay provincias que han declarado de forma parcial, es el caso de la provincia de Salta, de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, pero estamos hablando de un universo de 54.100 productores de la Argentina que de alguna manera van a estar abarcados por estas medidas y a los que tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos, más allá del pensamiento de cada uno y el rol de cada uno, para tratar de tenderles una mano y ayudarlos a superar esta circunstancia climática agravada este último año, pero que viene siendo recurrente con un cambio de cronograma climático por un lado, pero por otro lado con un fuerte impacto de la sequía en el último año. En primer lugar, les quiero contar que vamos a desarrollar por fondo rotatorio un sistema de asistencia, un fondo rotatorio de millones renovable que va a articular directamente a través de las provincias y a través de los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores y productoras afectados por la sequía. En segundo lugar, les quiero contar que vamos a suspender el pago de anticipo de impuesto a las ganancias para todos aquellos productores y productoras con dificultades o abarcados por la emergencia, entendiendo además que el procedimiento de trabajo que llevará adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos en términos de lo que son las revisiones va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de ganancia en el 2022. Esto es a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia en la idea de que después viene la AFIP y me revisa los números
y toda esa situación que sabemos que en muchos casos se plantea a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, estamos escuchando a Sergio Massa del Ministerio de Economía al término de la reunión con la mesa de enlace. Esto viene muy a cuenta de lo que estamos hablando porque algunos incluso explicaban, de hecho, la portavoz del presidente había dicho en el día de hoy que parte de la inflación que se espera que sea más alta en el mes de enero, lo que estaba contando Javi, tiene que ver con la sequía. Porque algunas medidas que han tomado de diferenciar los precios tiene que ver con la escasez que hay de algunos productos, cómo han sido afectados. Y aunque Sergio siga hablando, nuestro compañero Javi Luqui ya sabe lo que va a decir y nos puede adelantar alguna de las medidas. Un resumen exacto. ¿Cuáles son las medidas, digamos, para el campo, para paliar esta crisis, esta situación, obviamente que afecta a millones de productores? Sí, a ver, exactamente. En total son 9 las medidas que va a anunciar el ministro de Economía, que son en general pedidos que ya había hecho la mesa de enlace en las primeras 2 reuniones que había tenido previamente con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía, el Gabinete Económico del Gobierno en general, que corren básicamente por cuenta de medidas, por un lado impositivas y por otro lado crediticias. Recién Massa anunciaba una de ellas, que es la quita del anticipo de impuesto a las ganancias, que se les cobra a los productores por el año que va a suceder. En este caso se va a suspender porque están en una situación delicada. También hablaba de otra de las medidas, que es la homologación de la declaración de emergencia en las provincias afectadas por la sequía para poder trasladarles fondos federales, como ya se hizo con la provincia de Santa Fe hace una semana atrás. Y también la más importante, me parece, va a ser los créditos subsidiados que se les va a dar por un total de hasta 50.000 millones de pesos a los productores afectados justamente por la sequía. Esperemos la reacción del campo, pero aparentemente es una buena cantidad de lo que pedían los productores rurales, lo que les está dando el gobierno. Sí, habrá que ver también cuánto esto efectivamente termina llegando, porque no es la primera vez que hacemos anuncios similares y después cuando sacamos a productores aquí en Bravo News nos dice, che, pero los créditos nunca llegaron, sí, bueno, las exenciones que nos avisaron no las vemos. Claro. Sí, sí. Veremos cómo sigue. Bueno, hablábamos entonces de medidas y alguna de ellas, como esta que tiene que ver también la sequía, tiene que ver con el valor de la carne. Javi, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que, bueno, sea o no por la sequía, básicamente lo que pasa es que está entrando menos carne a la hacienda, al mercado de Cañuelas. Ya no es Liniers, sino que es Cañuelas, fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entra menos ganado en pie, menos vacas, básicamente, y entonces eso hace subir el precio del ganado de hacienda. Y entonces, ¿qué va a pasar en las góndolas? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos va a repercutir a nosotros en el bolsillo? Bueno, esto es lo que se especula que puede pasar, ¿no? Ahora, 30% es un montón. Es un montón. Es un montón, sí. Lo que se habla también, ¿no? De por qué sube la carne, tiene que ver con que el año pasado los aumentos quedaron muy relegados con respecto a la inflación. Digo, se habla de un aumento de la carne de 60% el año pasado y la inflación fue arriba del 90%. Entonces, el ajuste también llega por ese lado. Sí, así es. Lo que hablan los productores es una recuperación de los precios que habían aumentado muchísimo los 3-4 años previos, ya desde la segunda mitad del gobierno de Macri, que el consumo de carne entre los argentinos está en pisos históricos de los últimos 70 años y la realidad es que el año pasado un poco se planchó. Bueno, ahora está recuperando un poco de lo que estuvo planchado en 2022. Yo me pregunto si los trabajadores que no han tenido recomposición de sus sueldos acorde a la inflación también pueden acercarse, tocar la puerta y decir, che, a mí me aumentaste 60 y la inflación fue 94, subímelo. ¿Tendrán la misma suerte que tendrán quienes manejan la hacienda en la Argentina, que aumentarán este 30%? Lo dudo mucho. Y además, este 30% podría ser más, les digo, porque está por verse si se va a terminar de implementar por fin, después de 300 millones de vueltas, el fin de la media res, ¿no? El troceado. Y hay que ver qué pasó con los cortes populares también, ¿no? Digo, porque hubo un acuerdo de precios con cortes populares que se iban a mantener, entiendo, por lo menos hasta fin de año, y hay que ver si también eso se podrá llegar a extender. Bueno, ahora tenemos precios y la verdad que llama la atención la diferencia, ¿no? Digo, de hoy por hoy. Si bien el novillito puede que no sea tal vez el más consumido, sí hoy por hoy, digo, si va a estar entre el aumento, digamos, ponele, hoy 1 kilo de carne está arriba de 1.000 pesos. A partir del mes que viene lo vas a
estar pagando arriba de 1.500, 1.400 pesos. Sí, aumenta. Bueno, si sigue este ritmo de aumento, probablemente. Acá tenemos, bueno, las proyecciones de cuánto podría llegar a aumentar el kilo en el mostrador para la gente que va a la carnicería de tu cuadra. Si este 30% de aumento de la hacienda se corre justamente finalmente a las góndolas, ¿no? El kilo de novillito a 430, novillo a 407. Bueno, son precios complicados, por supuesto. Por supuesto, habrá que ver entonces cómo se termina de trasladar este aumento, pero como siempre, Javi, agradecerte por la claridad, incluso por la anticipación. ¿Tenías las medidas de masa antes de que las anuncie? Qué bárbaro, Hay que destacarlo. Capo, Bueno, capo. bueno. Bueno, Buena fuente. muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes. Bueno, ¿y con qué seguimos ¿Con ahora? qué